Entonces esta predicación la titulé La gloria de Dios y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 39. Y dice la palabra de nuestro Señor, esto es lo que le está diciendo Jesucristo, dice: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Está hablando de Lázaro. Cuando Lázaro murió, Jesús no estaba ahí. Y cuando llegó, Lázaro ya tenía 4 días de muerto, ¿sí? Entonces la hermana Marta le dice: ¿sabes qué, Jesús? Pues ya él ya está muerto. Es más, ya huele mal, ya hiede. ¿Sí? Y vemos lo que nuestro Señor Jesucristo les responde. Cuando nosotros creemos lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dice el 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. El creer es obedecer, es el vivir en sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Y el 40 dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. El 41 dice: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrir nuestro corazón y abrir nuestros ojos, implorar al Dios de la gloria. No está aquí en la tierra, Él está en el cielo, ¿sí? Porque el Padre está en su trono y el Hijo está sentado a la diestra. Por eso todas las cosas que tenemos que pedirle, le tenemos que pedir a nuestro Señor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Y vemos que Jesús imploraba al Padre de la gloria, ¿sí? ¿Para qué? Para que le concediera lo que él estaba pidiendo. ¿Y qué le iba a pedir? Que levantara a Lázaro. ¿Para qué? Para que fuera testimonio de lo que Dios hace a través de la obediencia, porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Y todos los religiosos estaban ahí atentos. ¿Cuál era el propósito? De ver a ver qué hacía Jesucristo. Y aún viendo las señales, los milagros, no creyeron. Porque lo mandaron y lo mataron ahí en la cruz del Calvario. Prefirieron a Barrabás el matón, al ladrón, que a Jesús el justo. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Así debe escucharnos a cada uno de nosotros, en cada una de nuestras oraciones. Si nosotros caminamos haciendo su voluntad, Él nos va a respaldar. Y Él nos va a enviar lo que le estamos pidiendo. Por eso habla que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Habla de justicia, no de injusticia, porque el mundo camina en la injusticia, en la desobediencia. Pero cuando nosotros nos sometemos a su voluntad y caminamos en su verdad, nosotros tenemos el derecho legal de pedirle, ¿sí? Porque Él es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará, ¿sí? En todas las áreas espirituales, físicas, económicas y materiales, ¿sí? Él es el que suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Dice el 42, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Porque ellos no entendían ni reconocían que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador del mundo, ¿no? Él haciendo milagros, prodigios, y como tenían una mente entenebrecida y un corazón duro, ellos nunca lo entendieron. Y por eso en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 9-10 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿sí? No lo recibieron. ¿Por qué? Porque tenían una mente cegada y un corazón duro. Tenían una religión, tenían una tradición y una costumbre. Eran los fariseos, saduceos, ancianos y herodianos. No era una relación con Jesús. Porque si lo hubieran conocido, lo hubieran exaltado y glorificado, lo hubieran seguido, ¿sí? Para cumplir cada uno el compromiso que tiene con nuestro Señor Jesús. Porque cada uno de nosotros tenemos un compromiso que cumplir en Él, ¿sí? Es hacer su voluntad, es caminar en su verdad. Dice el 43, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera, ¿sí? No dijo a ver si sale, no. Hay poder
Y es el poder y la autoridad que debe de haber en cada uno de nosotros. Tiene que haber carácter, ¿sí? Porque una persona sin carácter es una persona sin decisión. Y veamos que Jesús gritó, Lázaro, sal fuera, ¿sí? Es autoridad. Y esa autoridad nosotros debemos de implementarla en nuestras oraciones y debemos implementarla en nuestra familia. Tenemos que tener carácter, porque si no el día de mañana nuestros hijos se salen fuera del control y ya nada vamos a poder hacer, ¿sí? Por eso es fundamental, pues, ya cuando están grandes y llegamos a los pies de Cristo, ya nada tenemos que hacer. Pero si tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios cuando están niños, podemos guiarlos y encauzarlos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay muchas formas en que Dios nos llama, ¿sí? Y a veces nuestros hijos tan pequeños podemos guiarlos más fácilmente. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, a veces ya nuestros hijos son mayores, ya nada podemos hacer, porque ellos tienen ya decisión propia. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar orando para que Dios toque su corazón y lo vuelva en pos de nuestro Señor Jesús. Y son dos cosas diferentes, que para Dios todo es posible al que cree, ¿sí? Pero para uno como padre o como madre va a ser más difícil, ¿sí? Encauzarlos, estarles hablando, estarles enseñando. Dice el 44, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con su sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Sí. Eso es lo que hace nuestro Señor. Te quita las vendas, porque la venda, pues con venda no ves, con las vendas estás ciego. Y si no le quitaban las vendas a Lázaro, ¿cómo iba a caminar? Es fundamental que Dios quite nuestra ceguera, esa ceguera espiritual que Satanás ha implantado en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos haciendo su voluntad, caminando en el engaño y la mentira. Una persona con vendas no va a avanzar, no va a caminar. Una persona paralítica no va a avanzar. Es fundamental que nosotros seamos libres para poder ir avanzando y creciendo, para cumplir el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos ha llamado. Nos ha llamado con un plan a tener comunión con su Hijo Jesús, no una religión, una tradición. Y eso es lo que tenemos que aprender de la palabra, porque su palabra es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros, ¿sí? No soy yo, es Dios hablándonos a nuestras vidas, ¿sí? Por lo tanto, Él nos enseña que si creemos, veremos la gloria de Dios. Y el creer es obedecer, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Satanás se sabe la palabra del derecho y al revés. ¿Qué es lo que pasa? Que él no lo obedece. Y por eso tiembla, le entra temor. Pero cuando llega Jesús, él hasta el mismo Satanás le obedece. ¿Sí? No hay cosa que se resista ante nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice sal, sale, bueno, en el nombre que es sobre todo nombre. Y ese poder y esa autoridad nosotros tenemos que creerla, que la tenemos, porque tenemos a su Santo Espíritu. Y el mismo Santo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, levantó a Lázaro y te levantará a ti, me levantará a mí, y es el que habita en cada uno de nosotros como su iglesia. Si estamos haciendo lo que Él le agrada, si no estamos haciendo lo que Él le agrada, así te puedes estar sentado 30 años aquí y no pasa nada. Tiene que haber un cambio de tu vida, ¿sí? Viene una renovación y una transformación de tu mente y de tu corazón para pensar diferente, para caminar diferente, para hablar diferente, para ser diferente. Nosotros tenemos que hacer la diferencia a los del mundo. Por eso Jesús es el maestro. Y Él como maestro es el que nos enseña, nos prepara y nos capacita, ¿sí? Para hacer su voluntad, no para seguir haciendo lo que yo quiera, porque el mundo hace lo que quiere, pero vemos las consecuencias. Hoy en día, ¿cómo está el mundo? Sufriendo, enfermo, deprimidos, con insomnio, con estrés, sin trabajo. ¿Por qué? Porque no está Jesucristo ahí en sus vidas. Y todo lo que hacen, lo hacen en sus fuerzas. Y nosotros tenemos que entender que nuestras fuerzas cada día van a ir menguando.
Y si Él está con nosotros, más fácil vamos a soportar esa carga. ¿Sí? Porque dice su palabra que Él no nos da cargas que nosotros no podamos llevar. ¿Sí? Él es el que nos va a ayudar a seguir adelante, a seguir avanzando, pero haciendo lo que Él le agrada, no lo que yo quiera. ¿Sí? Y de esa manera vamos a ver la gloria de nuestro Señor. Y hoy en día la iglesia no ha entendido y comprendido el plan y el propósito de Dios. Y aquí lo vamos a ver en la palabra. Vayamos a Romanos capítulo 1. Y dice el versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Por no glorificar a nuestro Señor, por no declarar, por ti vivimos, nos movemos y existimos. Por Él estamos aquí, por Él tenemos todo lo que hay en nuestras vidas. No es porque yo sea muy fuerte, porque ya soy muy... No, es por Él. Y yo tengo que darle gracias por el trabajo, gracias por la vida, gracias por todo. Siempre agradecido, porque un corazón agradecido es un corazón arrepentido. Un corazón que no es agradecido no está aquí. Eso es un corazón endurecido y esos están allá afuera, sufriendo, traen cargando el resentimiento, rencor, odio, tantas cosas que Satanás les ha metido en su corazón. Y cuando venimos a los pies de Jesús, Él nos da un corazón de carne para ser agradecidos por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. No solamente en nuestras vidas, en los que vienen detrás de nosotros. ¿Sí? Porque ¿qué cuenta le vamos a dar a nuestro Señor de los nuestros? Nuestro Señor no se los dejó a nuestros padres, no. Nos los dio a nosotros. Y como tales, nosotros tenemos que tomar el compromiso. Y este tipo de personas dice que no lo glorificaron. Porque lo que tienen, creen que es a través de sus fuerzas. Es a través de lo que se prepararon de ingeniero, de licenciado. No es eso. Es porque Dios le dio la habilidad, Dios lo preparó para que terminara esa carrera. O puso los medios para terminarlo. No para que se envanezca el ser humano. Es para reconocer que por Dios tenemos cada una de las cosas. Y en la medida que nosotros lo reconozcamos, Él nos va a estar dando la gloria también. Él nos va a estar honrando. Porque dice que Él honra a quienes le honran, ama a quienes le aman y le es fiel con quienes le son fieles. A la par debe de ser el compromiso, porque tenemos un Dios de pactos y un pacto no se rompe. Un pacto no se rompe. Un pacto es de aquí hasta el final. ¿Sí? Tenemos ese Dios glorioso y maravilloso que sin merecer nada, Él nos promete todo y nos da todo. Pero también así como Él lo dio todo, tenemos que darlo todo y depositarlo todo. Y qué mejor que depositarlo en quien nos ha prestado este cuerpo y esta vida. Hay muchos que están en el mundo y en vez de depositarlo en el dueño de todo, lo depositan en el que mata, en el que roba y el que destruye. Ese no es dueño de nada. Satanás no es dueño de nada. Pero si tú estás pecando, tú te haces esclavo y dueño de Satanás. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de la palabra. Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cuando tu corazón está lleno de tinieblas, así está tu mente. Y tú eres una persona que está ciega espiritualmente, no físicamente. ¿Sí? Es de lo que dice el apóstol Pedro. Son de vista corta, no pueden ver más allá de lo que sus ojos ven. Nosotros estamos viendo lo natural, pero podemos ver lo sobrenatural. Podemos soñar lo que estamos viendo y podemos ver cómo vamos a terminar nuestra vida aquí en este mundo. Eso es lo sobrenatural y lo glorioso que nuestro Señor nos enseña a través de su palabra. Yo sé cómo voy a morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo nos mostrará el porvenir, no lo que está ahorita, no, lo que viene. Eso es lo que nos va a enseñar y mostrar el Espíritu Santo. Y si yo lo tengo, Él me va a mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a venir a mi vida? Si hay peligro, para cuidarme, para protegerme, no tomar la decisión.
porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos alerta. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos lo que queremos, por eso vamos como bueyes al matadero, porque no glorificamos el nombre de nuestro Señor. Dice el 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. O sea, según ellos eran sabios, muy inteligentes. Pero ¿qué dice la palabra? Se volvieron necios. Por no glorificar a Dios, esto es lo que sigue. Hay una causa por la cual Dios permite las cosas, no que las envíe, no, Él las permite. Si nosotros no le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, y no lo reconocemos en primer lugar en todas las cosas, viene todo esto. Y nosotros somos los culpables y somos los responsables porque nosotros tenemos decisión propia. Y Él nos dio libre albedrío. Y tú decides si glorificarlo, exaltarlo, o tomarlo en tercer, cuarto lugar, o ni acordarte de Él. Tú decides. Pero esto es lo que va a venir a tu vida. ¿Sí? Creyéndose ser sabios, se vuelven necios. ¿Sí? Porque no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de este mundo, que en Santiago nos enseña que es la sabiduría animal, carnal y diabólica. ¿Sí? Un animal no tiene entendimiento. ¿Sí? Un animal se mueve por instinto, y nuestro Señor nos hizo conforme a su imagen y semejanza para imitarlo en todo, así como Jesús imitó al Padre. ¿Sí? Tenemos que ser imitadores de Jesús. Y ahorita vamos a llegar a ese nivel en el cual nosotros debemos de caminar. Si queremos ver la gloria de Dios, sus bendiciones, su protección y todo lo que nosotros necesitamos en este mundo, vamos a llegar a ese nivel ahorita que vayamos avanzando a través de la palabra de nuestro Señor. Dice el 23, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. ¿Sí? De las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. O sea, al Dios invencible, al Dios de los imposibles, lo cambiaron por un cuadro, por una imagen, siendo que yo hice una imagen. O sea, mejor para ti ese es tu Dios que el Dios que te dio la vida. Fíjate lo que está hablando. Cuando nosotros no le damos la gloria a Dios, cómo Dios permite que Satanás tome el control de nuestra mente y de nuestro corazón para tomar decisiones equivocadas que a la postre nos van a llevar a una muerte repentina, a una enfermedad, a una necesidad. ¿Por qué? Porque no le dimos la gloria a nuestro Señor. ¿Sí? Está hablando aquí de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. El 24 dice, por eso Dios los entregó a malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Ya está hablando otro nivel más profundo, donde hombres con hombres se dieron, mujeres con mujeres se dieron. ¿Por qué? Porque su mente está extraviada, su mente está confundida, en su mente no hay luz, en su mente hay tinieblas, y donde hay tinieblas no ves nada, no piensas nada. ¿Y la causa cuál fue? No darle la gloria a nuestro Dios. Aquí nos habla claramente, dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, ¿sí? Que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. No dice que fortalecieron su cuerpo, no. El pecado te degrada, te debilita y te mata. ¿Sí? Y eso es lo que va a acontecer en todo ese tipo de personas. Y si nosotros no los exhortamos, Dios va a hacer que levantar las piedras para que hablen. ¿Sí? Si nosotros no lo hacemos, porque nosotros tenemos un plan y un compromiso delante de Él. Y nosotros, como conocedores de su palabra, tenemos que exhortarlos en el nombre de Jesús. Si ellos quieren, gloria a Dios, y si no, ese es su problema. ¿Sí? Yo ya lo hablé, yo ya les dije, y cada quien que tome su compromiso, como yo, cada quien tiene un compromiso que cumplir. ¿Sí? Dice el 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. ¿Sí? O sea, mejor adoraban las imágenes del ser humano que a Dios, que fue el dueño y es el dueño de todo lo que tú ves y lo que no ves. No pidas señales, por Él estamos aquí. Dice su palabra que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Él nos estaba entretejiendo. ¿Qué es eso? Nos estaba formando para que en su tiempo nuestra madre diera a luz lo que hoy somos. No somos casualidad, no somos obra del mono, del animal, no. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y tenemos un Dios celoso. Yo no le puedo decir a una gente ajena, papá. Dice, pues este está malo de su mente. ¿O qué tendrá en su mente? Yo le voy a decir papá, quien es mi padre. Y nada más a Él. ¿Sí? Y te estoy hablando del Padre natural aquí que tenemos en este mundo. Pero el Padre universal, aquí lo tenemos arriba. Es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Y Él es el que nos cuida y que nos guarda y nos protege. Él es el que nos fortalece. Él es el que abre las puertas de bendición. Él es el que hace todo. Nosotros no hacemos nada. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es obedecerlo. Simple y sencillamente. Así como Jesús lo hizo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y esto no es de ahorita. Ya hace 21 siglos ya todos lo hacían. Y si vamos atrás, la nación de Sodoma y Gomorra ya lo vivían. Cuando los ángeles le dijo a Lot que saliera de ese lugar porque era un hombre justo, él y su familia. Le digo, ¿sabes qué? Esta nación van a ser destruidas con fuego. Porque es lo que más aborrece nuestro Señor. ¿Sí? Desde el más viejo hasta el más niño tenían ese concepto. ¿Qué querían? Cuando los ángeles fueron a visitar la casa de Lot, estuvieron en la casa de Lot, esos hombres querían sacarlos para tener una relación. Hombre con hombre. ¿Sí? Para que veamos hasta dónde llega la depravación del ser humano cuando no conocemos a nuestro Señor. Y veamos cómo está el mundo entero hoy en día, que pasan las muchachas muy agarretas de la mano. Se les hace como si fueran maravillas, cuando no se dan cuenta lo que el día de mañana va a llegar a sus vidas. Si no se arrepienten de sus malas decisiones, porque tienen un corazón duro y una mente entenebrecida. Están ajenos al plan y al propósito divino de nuestro Dios, hasta el día que se arrepientan de todas y cada una de sus malas decisiones o de sus pecados. Es cuando nuestro Señor va a entrar en acción en sus vidas. Mientras, tu necesidad te va a hacer que lo busques. El día de mañana, cuando estés en cama, postrado, que no te... Entonces, ay, Dios mío, Dios mío. Entonces, cuando sí nosotros, ay, sí nos acordamos. Pero cuando andamos en el bullicio y en el libertinaje, estamos en el placer, ni siquiera nos acordamos. ¿Sí? Pero tiene que, tarde o temprano, tiene que llegar ese día. ¿Sí? Porque lo que sembremos, eso es lo que vamos a cegar. ¿Sí? Dice el 27, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. No dice su necesidad, no, su perversión. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades, sí, pero es un hombre con una mujer y dentro de un matrimonio, no fuera de un matrimonio, porque cuando nosotros lo hacemos fuera del matrimonio ya estamos haciendo adulterio, fornicando. ¿Sí? Aunque sea con una mujer, también eso no es agradable a nuestro Señor. Debe ser dentro de una relación. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en pareja, nosotros estamos viviendo fuera del plan y del propósito de Dios. Por eso tenemos que arreglar cada una de las cosas. ¿Sí? No estar viviendo en adulterio,
en amaciato, así en pareja nada más, no. Hay que tomar el compromiso. Y eso es lo que a nuestro Señor le agrada. Estos hombres, como ya no sienten nada con una, quieren sentir el deseo de la carne, quieren sentir el placer, aunque les duela, porque es, ¿te imaginas? Tener una relación hombre con hombre. No, el hombre no está diseñado para eso. Dios diseñó a la mujer para ese acto. El día de mañana que estén todos enfermos, que le llegue cáncer o que venga otra enfermedad, ellos mismos, a través de sus pensamientos demoníacos, va a llegar todo eso a sus vidas. Y eso es lo que están viendo los que vienen detrás de ellos. Por lo tanto, nosotros vamos a decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué? Pues primero tú, deja de hacerlo tú para que me puedas disciplinar o corregir. Nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Lo que ellos ven de nosotros, eso van a hacer el día de mañana. Dice el 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Como no lo tomaron en cuenta, y tú decides si lo quieres tomar en cuenta, porque el primer mandamiento es amar a tu Dios, amarlo. No solamente no, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y estas personas que viven como viven es por esta causa, porque no tomaron en cuenta a nuestro Señor, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y Dios los entregó a una mente perversa, depravada, demoníaca, para que hicieran cosas que no convienen. ¿Sí? Porque ellos tienen un destino que no es el de nuestro Señor. Su destino es estar la eternidad con el reino de las tinieblas. Si el día de mañana no se arrepienten, eso es lo que va a venir a sus vidas. ¿Sí? Y el día de mañana van a ver que se van a quejar, porque están adorando a una imagen hecha por el ser humano, que es la muerte, que hoy en día la veneran. Todo aquí nos está hablando, por eso no le dieron la gloria a nuestro Señor. Y toda aquella persona que no lo glorifica y que no lo reconoce en primer lugar en todo, todos ese tipo de personas están pasando alguna de las cosas de las que nos está enseñando aquí la palabra. ¿Sí? Unos en una medida, otros en otra medida, unos en una cosa, otros en otra cosa. ¿Sí? Unos alcoholizándose, unos drogándose, unos matando, unos robando, unos mintiendo, pero a final de cuentas son esclavos de la mentira y de Satanás. Porque si nosotros glorificamos a nuestro Señor, tenemos que conocerlo tal y como Él es, ¿sí? Para imitarlo, porque no podemos imitarlo si no lo conocemos. No le puedes tú decir a un padre a una persona que no conoces, ¿cómo le haces? Va a decir, no, pues está mal de su mente. ¿Sí? Yo le digo padre a quien es mi padre, a quien Dios usó para que yo hoy en día estuviera aquí sobre la tierra. Aunque sea lo que sea, o haya hecho lo que haya hecho, a final de cuentas es mi padre. De igual manera mi madre. Pero tenemos que conocerlo y darnos a la tarea como es Él. Así de que no hay excusa. El día de mañana no va a haber excusa ni va a haber, pero yo no. Tienes el alimento, tienes hambre, Él es el que te va a saciar. No puede decir, oye, no sabían. No, cada día, tómate el tiempo, lo primero para Él y toma un tiempo. ¿Sí? Lo primero es, y más fundamental, es alimentar nuestra alma. Y para alimentar nuestra alma es a través de una relación y una comunión día a día con su palabra. ¿Sí? Vayamos a Marcos capítulo 12, versículo 29. Vamos a comenzar del 28 para entenderlo mucho mejor. Del versículo 28. Dice, uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Eso es lo que le estaba preguntando el maestro de la ley, el doctor de la ley.
Y esto es lo que Jesucristo le contesta en el 29. El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús. ¿Quién es nuestro único Dios? ¿Quién es nuestro único Señor? ¿A quién tenemos que glorificar? ¿A quién tenemos que exaltar? No a los ídolos, no a las imágenes, no, a nuestro Dios. ¿Sí? Aunque nosotros no somos judíos, ni somos hebreos, somos parte del pueblo, porque dice su palabra que de los dos hizo un solo pueblo, un solo pueblo. ¿Sí? Porque Dios vino o envió a Jesús nada más por el pueblo de Israel. Pero como ellos no lo recibieron, la salvación vino a todo el mundo. Y Pablo era el que predicaba a los gentiles de todas las naciones. ¿Sí? Para convencerlos del engaño y de la mentira en el cual Satanás los tenía sumisos. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros. El más importante, nosotros como iglesia y el pueblo de Israel como pueblo, es nuestro Dios. No hay otro más. Siempre va a ser Él por los siglos de los siglos y eternamente para siempre. No es ahorita y mañana, no. Siempre es Él. Y en la medida que nosotros glorifiquemos, Él va a ser glorificado a través de nosotros. ¿Saben cómo? Cuando Él nos está empezando a bendecir, cuando Él nos está empezando a multiplicar lo material, lo económico. Nosotros, Él va a ser glorificado. Va a decir, mira, verdaderamente este es un cristiano. Porque cuando llegó a los pies de Cristo no tenía nada. Pero ahora como tiene a Jesús, Dios le ha dado todo. Y ese es el testimonio que debe de haber en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. No es de que yo esté hablando, no. Lo que Él está haciendo en mi persona, lo que Él está haciendo en mi familia. Eso es lo que tiene relevancia. No decir soy cristiano. Cuando estoy pasando hambres, cuando no tengo bendición, no tengo trabajo. ¿Dónde está Jesús? Si Él es mi pastor, dice que nada me faltará. Entonces, ¿por qué te falta todo? Porque Él no es tu pastor. En la medida que Él tome el control y la rienda de tu familia, tiene que cambiar porque tiene que cambiar la circunstancia. ¿Sí? Dice el 29, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. El 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ámalo. No dice, si quieres, ámalo. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres que glorificar a nuestro Señor? Primero ámalo. ¿Sí? O sea, nosotros queremos todo, pero no hacemos nada. Todo queremos. Señor, ordena mi casa, Señor, haz esto. Y nosotros no hacemos nada. Nosotros tenemos que hacerlo todo también. Y cada día, así como alimentamos nuestro cuerpo, 3 veces, 2 veces, muchas personas, así también alimenta tu alma. Este es el alimento para tu alma. Porque aquí es donde Él te va a enseñar y te va a preparar y te va a capacitar. Aquí con Él tú vas a adquirir la fe y vas a tomar las promesas que tiene para tu vida. Y vas a decir, Señor, dice tu palabra, que al que cree todo es posible. Y yo voy a creer, Señor, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y te tienes que aferrar a lo que Él te está enseñando. ¿Sí? No a la circunstancia que estás viviendo. Entonces, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Ese es el fundamental. Y si lo hacemos, estamos glorificando el nombre de nuestro Señor. Le estamos dando el honor que Él merece. Lo primero, en todo. Que nuestro esposo, que nuestra esposa, que nuestros hijos, que nuestro trabajo. Él es el primero. Y de ahí sigue nuestra ayuda idónea. Después siguen nuestros hijos y así nuestros prójimos, nuestros hermanos. Todo es dentro de un orden, no dentro de un desorden. Entonces, para que Él tome el control de nuestra vida, primero tenemos que tener una buena relación con Él. Y dice su palabra que busquemos su reino y su justicia y lo demás nos será dado por añadidura.
Cuando nosotros estamos glorificando y exaltando el nombre de Jesús, Él conoce el anhelo de nuestro corazón. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Que el día de mañana tus hijos estén aquí. Pues haz primero lo primero. Si nosotros no hacemos lo primero, no vamos a recibir lo segundo. ¿Sí? Deleítate en tu Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Ven a alegrarte, a regocijarte. Abre tu corazón. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Dale gracias. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? No que me va a dar vergüenza. A mí la vergüenza me va a quitar la bendición. Yo vengo a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Sí? Si lloro, pues voy a llorar para Él. Si le voy a aplaudir, va a ser para Él. Si le alabo, va a ser para Él. Todo va a ser para Él. A mí no me interesa qué piensen los demás, porque yo no vivo del ser humano, yo vivo de su bendición. Y ese concepto debemos de tener cada uno de nosotros. No de que mira qué va a pensar, no. Ellos sabrán. ¿Sí? Pero tenemos que tener esa seguridad y ese carácter para hacer lo que a Él le agrada. ¿Y cuál es el otro capítulo, el otro versículo que nos enseña? Dice el 31. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Cómo vas a amar a tu esposo si no te amas a ti mismo? Sí lo vas a querer, pero amar no lo vas a amar. Si tú no te amas, no tienes a Jesús. Porque el tener a Jesús es el amarse. Y cuando uno se ama, se cuida, se protege, no se destruye. Es evidencial, rápidamente se sale a la luz cuando tienen el amor de Jesús. No la religión, no la tradición. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que amar a nuestro prójimo. Hay un pasaje que aún al peor de nuestros enemigos tenemos que amarlo. ¿Sí? Porque nosotros no vamos a juzgar a nadie. Tenemos al abogado fiel, ¿sí? Y Él va a juzgarnos acorde a su justicia y a su verdad. Y si me hicieron algo, el día de mañana Él va a ser el que los va a poner en su lugar. Yo no soy quien tengo que ponerlos en su lugar. Yo tengo que pedirle y seguir una relación y una comunión con Él, para que Él me conceda lo que yo anhelo. ¿Sí? Que haga justicia. ¿Sí? Y si Él se hizo injusticia, Él sabrá cómo hacerlo. Yo se lo dejo a Él. Amarse a sí mismo, ¿sí? Para poder amar a tu prójimo. Si no te amas tú, ¿cómo vas a amar a tu esposa? Es ilógico. El amor de Dios no tiene principio ni tiene final. El amor de Dios es inagotable. Es incalculable, no tiene límite, no tiene dimensión. Cuando nosotros tenemos a Jesús, de esa manera debemos de vivir y de pensar. ¿Sí? No que me voy a matar, no hombre, son las artimañas de Satanás que te quieren destruir. No es Jesucristo. Y por eso nosotros venimos a la iglesia para aprender rápidamente cómo Satanás atrapa al ser humano cuando no tiene una relación y una comunión con su palabra. ¿Sí? Así de que tenemos que aprender de su palabra. Él es el que nos enseña, a mí me ha enseñado. También te va a enseñar en la medida que tú tomes un tiempo con Él. No soy el que le estoy hablando y enseñando, no. Yo estoy dando de gracia lo que yo recibí de gracia. ¿Sí? Lo que Él me ha enseñado yo lo tengo que dar de igual manera. A mí no me ha costado. Y por lo tanto es para toda su iglesia, para todo aquel que quiera hacer su voluntad, para todo aquel que quiera glorificar el nombre de nuestro Dios. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, su hijo amado. Porque Timoteo tenía como aproximadamente 20, 21 años cuando él empezó a predicar la palabra de nuestro Señor. Él era un joven, entregado y consagrado para hacer la voluntad de nuestro Señor. No era un viejo, no era un anciano, no.
Era un joven. Y por eso Pablo lo tenía que alertar. Porque dentro de la iglesia, si tú no estás alerta, aquí está el lobo rapaz, ¿sí? Aquí está el que divide, aquí está el que destruye. No anda allá en las cantinas, no, pues a eso ya los tiene de su parte, ¿sí? Tenemos que entender cada una de las cosas, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Dice, esto es lo que dice Pablo a Timoteo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Con la pandemia, que no hay trabajo, que está enfermo. ¿No están difíciles? ¿Desde cuándo le dijo Pablo a Timoteo? 21 siglos. Y la misma historia se vuelve a repetir. Los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos. No tienes paz, no tienes libertad todo el mundo. Con nuestro Señor tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero lo hablo del mundo y de aquellos que están haciendo su voluntad, que están dentro de la iglesia. Esas personas tampoco no tienen paz, no tienen tranquilidad, porque siguen haciendo lo que quieren. Y lo que nos dice el versículo 2 dice, la gente, los que están dentro de la iglesia, le está hablando a la iglesia de lo que Timoteo estaba predicando. Dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cuando tú no le das la gloria a Dios, esto es lo que pasa en el ser humano. Cuando tú no lo reconoces a Él en primer lugar, esto es lo que viene a tu vida. Y por eso tenemos que tener los ojos abiertos y los oídos sensibles para escuchar la voz del Espíritu Santo, para poder discernir qué es lo que hay en la vida de cada uno de los que están acudiendo a un lugar donde se le está predicando la palabra de nuestro Señor. Es muy sencillo, muy fácil poder discernir qué es lo que hay en el corazón del ser humano. Cuando tenemos una bonita y agradable relación con Él, Él nos enseña, Él nos prepara y Él nos capacita. Vea lo que hoy en día se está viviendo en la iglesia que se dice ser cristiana. Vuelve a hacer lo mismo en diferentes tiempos, con diferente persona, pero a final de cuentas viene siendo lo mismo. ¿Qué ha cambiado? Decenas de años, siglos y siglos y siglos van y siglos vienen y sigue siendo lo mismo. Ahora, ¿cuál es la causa? De no glorificar el nombre de nuestro Señor, de no tenerlo por primer lugar en todas las cosas. Cuando tú no lo tomas en cuenta, Él tampoco te va a tomar en cuenta. ¿Sí? Aunque tengas dolor, aunque tengas aflicción, Él te va a dejar. ¿Sí? Porque Él sabe y Él pesa los corazones de los hijos de los hombres. Él sabe cuando tú le estás abriendo tu corazón verdaderamente. Y sabe que cuando estás hablando sinceramente la verdad. Y sabe cuando nada más lo estás diciendo de pura palabra. Él sabe todo. A Él no lo podemos engañar. ¿Sí? El que te engaña es el otro. Y aunque tú digas, Señor, ahora sí, señoras, Él sabe qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que hay en tu mente. Por eso nosotros tenemos que tener esa habilidad y esa capacidad. Dice el 3, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. O sea, son amigos de todo lo malo. ¿Quién es el malo? Satanás. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que blasfema? ¿Quién es el que odia? ¿Quién es el que avaricia? ¿Quién es el que desea? Todo el que está atrapado en las redes de Satanás. ¿Cuál es la causa? No glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Porque creen que por venir aquí, estar sentados y hacer lo que quieren, están bien, cuando es un vil engaño de Satanás en sus vidas o en sus familias.
Es fundamental estar alimentando nuestra alma para que Él nos esté enseñando. Porque en la medida que tú te estés alimentando, vas creciendo, Él te está fortaleciendo y no fácilmente vas a ser engañado por las artimañas de Satanás. Si tú eres de cada 8 días, vas a ser una persona, un cristiano que debe ser vulnerable. Rápido te va a sacar de la jugada Satanás. ¿Sí? Por eso es fundamental. ¿Sí? Habla aquí que son enemigos de lo bueno. ¿Quién es enemigo de Jesús? El que no quiere hacer su voluntad, el que obstruye su verdad. Y en otras palabras, Satanás mismo. Dice el versículo 4, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Qué tal? Vanidosos, impetuosos y más amigos del deleite de la carne que de nuestro Señor. Por eso en Romanos, en el capítulo 8, dice que los que son enemistad de Dios son los que caminan en la carne. ¿Sí? Los que vivimos en el Espíritu somos guiados por Jesús y esos somos hechos hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Sí? ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que te dirige? ¿A quién obedeces? Si tú no tienes una relación, tú estás ciego. Y eres fácil que Él te engañe. En la medida que tú día a día tengas una relación, estás glorificando su nombre y Él te está enseñando para discernir lo bueno de lo malo. ¿Sí? Dice el versículo 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. No son todos cristianos, no son todos hijos de Dios, no. Hay que ver qué es lo que hay en su corazón y podemos discernir quién es esa persona. ¿Sí? Aparentarán, hola, gloria a Dios, aleluya, y salen a la calle y se avientan su cerveza, se avientan sus cigarros, se avientan su droga, y andan deseando a la mujer de su prójimo. Ese tipo de personas no tienen a Jesús en su corazón. Porque ese tipo de personas, ¿qué va a ocasionar con una mujer ajena? ¿Va a destruir a lo mejor una familia? Nosotros no debemos de pensar de esa manera. Jesús es el constructor. Y nosotros tenemos que construir las familias que están desintegrándose, hablándoles de la palabra de nuestro Señor, para que nuestro Señor vuelva a encauzarlas en su camino y esa familia o ese matrimonio sea sólido en las manos de Jesucristo nuestro Señor, no sea un matrimonio vulnerable en el mundo. Dice el 6, dice, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Aquí también hay eso. ¿Por qué crees que les roban la mujer al otro? O viceversa. Porque aquí está el lobo. Aquí dentro de la iglesia está la cizaña. Por eso Jesús no se equivocó en nada. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ocúpate, no te preocupes. Ocúpate que seas de los escogidos. Y el ocuparte es día a día. No, si te preocupas no te vas a ganar nada. Te vas a estresar y te va a ir peor. Mejor ocúpate de nuestro Señor para que Él se ocupe de ti y se ocupe de cada una de tus necesidades. ¿Sí? Hay muchas mujeres que están cargadas de pecado. También hay muchos hombres que están cargados de pecado. Y ese tipo de personas no tienen temor de Dios. No tienen temor de destruir una familia, de hacerle daño a una persona. Ese tipo de personas no tienen temor de Dios. Aunque están dentro, pero no son de Jesús. Porque esas personas vienen a matar, a robar y a destruir. Porque son esclavos de Satanás. ¿Sí? Y este tipo de personas con estas características
no tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Esos que son vanagloriosos, soberbios, altivos. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor. Cuando Jesús les dijo, aprendan de mí. ¿A quién les dijo? A los discípulos. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No digo, yo soy altivo, yo soy Dios. No, Él nació en un pesebre para mostrarnos la humildad. No importa cuántas riquezas tengas, tenemos que ser humildes. ¿Sí? Porque las riquezas que tienes no son tuyas, son del dueño del oro y de la plata. Porque así como llegaste, así nos vamos. Sin nada llegamos y sin nada nos vamos. Y vamos a ir terminando en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Así como muchos dicen, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Esto es lo que les dice el apóstol Pablo. ¿Ya lo tienen? Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le está hablando esto? Porque cuando Pablo, que había recibido las cartas para arrestar a los cristianos, cuando él perseguía a la iglesia de Jesús, él tuvo un encuentro divino con nuestro Señor cuando iba a Damasco. Y cuando vio la gloria que resplandeció, lo dejó ciego. Y fueron 3 días que duró ciego Pablo. Sí. En los cuales Dios le reveló y le mostró y le enseñó todo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Él no fue discipulado 3 años como los demás apóstoles. Él, a través de una relación y una comunión que tuvo en ese encuentro glorioso con nuestro Señor le enseñó y le reveló. ¿Sí? Lo que estaba oculto desde los tiempos antiguos, que a través del apóstol Pablo, Dios lo sacó a la luz para enseñárselos al mundo entero. Y por eso no hay excusa y no hay pretexto de decir que yo no pude. No, mi amado. ¿Sí? Si no quieres, si tú no tienes voluntad, nunca vas a poder. Pero si tú tienes voluntad, siempre vas a hacer lo que Dios te va a enseñar. ¿Sí? Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por el Hijo de Dios. Para hacer su voluntad, para caminar en su verdad y para vivir en santidad. O sea, todo era completo. Dice el versículo 2. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen la enseñanza tal como se las transmití. ¿Estás guardando lo que Dios te ha enseñado? ¿Estás practicando cada uno de los mandamientos, estatutos y decretos? ¿Le estás glorificando el nombre de nuestro Señor? ¿O sigues haciendo lo que quieres? Porque si nosotros hacemos lo que queremos, viene lo contrario. ¿Sí? Viene la avaricia, viene la envidia, viene el deseo, o sea, viene el desenfreno. Tenemos que tomar el compromiso. Si ya estamos adentro, hay que meternos al fuego. Porque su palabra dice que tenemos que ser de uno. ¿Frío o caliente? ¿Eres caliente? El caliente es el fuego del Espíritu Santo. Si eres frío, pues así vive el mundo. Frío, sin esperanza, sin Dios. Y si estás aquí y eres tibio, dice que te va a vomitar también. No tiene sentido. Aquí tenemos que ser fuego. ¿Sí? Y es el fuego de su Santo Espíritu enseñándonos y revelándonos las escrituras de nuestro Señor. Para hacer lo que Él le agrada. ¿Sí? Porque su enseñanza es la que trae crecimiento a la vida de cada uno de nosotros. No es la que el hombre implementa como él quiere, no. La enseñanza de Jesucristo, ¿sí? Habla de enseñanza. ¿Quién le enseñó a Pablo? Jesús. No 3 años, 3 días. Le reveló y le enseñó cuál era el plan y el propósito por el cual él estaba en este mundo.
Y así como Él también cumplió su plan y su propósito, también nosotros tenemos que cumplir un plan y un propósito en las manos de nuestro Señor. Si no tenemos a Jesús, no tenemos plan ni propósito que cumplir aquí en este mundo. Y vamos a ser como animales, llegamos y nos vamos. Por eso no sabe nada, no aprende nada. Creen que nada más Dios nos envió al mundo para tener hijos y vámonos. Y hay que se las arreglen. No, nosotros no somos animales. ¿Sí? Nosotros somos hijos del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Dice el 3, ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Vean el orden de Dios, ¿sí? El Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, nosotros somos cabeza de la mujer. Y es un orden que nos enseña. Nosotros, si transgredimos estos mandamientos, nosotros no estamos haciendo lo correcto delante de nuestro Señor. ¿Sí? Por eso Sara le decía a Abraham, mi Señor. No le decía, no, quítate de aquí, yo no quiero. No, le decía mi Señor. En sumisión, porque ella estaba bajo autoridad. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor. No lo que queramos y lo que no queramos, no. Tenemos que hacer las cosas buenas, agradables y perfectas. No unas sí y otras no. No, pues esto no me conviene, esto no. No, sí. Porque en la medida que tú estés practicando lo que Él te está enseñando, vas a ser una fuente que Él te va a estar derramando a tu vida. ¿Sí? Vas a ser una copa que Él siempre te la esté llenando de aceite fresco, de vino nuevo. ¿Para qué? Para que lo que recibas de gracia, el día de mañana se la des a tu prójimo, a tu familia de gracia. Y de esa manera Dios va a empezar a obrar y trabajar en la vida de su iglesia. Y Dios es cabeza de Cristo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar el nombre de nuestro Señor. El Padre es cabeza de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es cabeza de cada uno de nosotros como hombres, porque aquí no habla de la mujer. Y nosotros como hombres somos cabeza de nuestra esposa. Nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. No es la que va a tomar el control, no. Nosotros tomamos la decisión. Y el día de mañana nuestro Señor nos va a decir, hey, a ver qué hiciste. ¿Sí? Claro, la mujer también debe estar alerta, porque si va a hacer en la cabeza algo mal, oye, ¿por qué vas a hacerlo? Si esto no es grato a nuestro Señor. Por eso es fundamental que sean uno solo, ¿sí? Así como dice su palabra, que cuando nos casemos ya no somos dos carnes, somos una sola, para caminar en una misma dirección, para ponernos de acuerdo en todas las cosas, o en cada una de las cosas que vayamos a implementar o a decidir. No nada más haz lo que tú quieras y yo lo que yo quiera. Y esto implica darle la gloria a nuestro Señor. Porque si nosotros lo obedecemos, estamos glorificando el nombre de nuestro Señor. ¿Sí? Y Él el día de mañana va a ser glorificado en cada uno de nosotros como su iglesia. ¿Sí? Eso es lo glorioso y maravilloso que nuestro Señor hace. Hay que imitar a Jesús. ¿Sí? Y si imitamos a Jesús, vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor. Donde quiera que estemos, siempre vamos a hablar de Él. ¿Y tú por qué? Porque así lo ha hecho Dios. ¿Sí? No me decía yo nada. Pero a Dios le ha placido. ¿Qué ha visto? Solo Él sabe qué es lo que tengo en mi corazón. Y así como sabe qué es lo que tengo en mi corazón, sabe qué es lo que hay en cada uno de sus corazones. Por eso Él está trabajando. Él es el constructor. Él no es el destructor. ¿Sí? Una persona que construye es una persona que edifica, que fortalece y forma una familia en armonía, no una familia dividida, que cada quien hace lo que quiera. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones, porque la decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. ¿Sí? Gracias te damos, Padre.